Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones matemáticas que relacionan una función con sus derivadas. En este caso, les voy a mostrar cómo encontrar la ecuación diferencial para un circuito LRC, es decir, un circuito compuesto de un inductor, un resistor y un capacitor. Antes de comenzar, vamos a asumir que hay un switch y que el circuito está abierto. Es decir, que cuando cerremos el switch, la corriente en el circuito va a comenzar a fluir a través de los componentes. Además, la carga del capacitor va a ser igual a Q en función del tiempo después de haber cerrado el circuito. En otras palabras, vamos a asumir que el capacitor está descargado antes de que la corriente fluya por los componentes. Por último, vamos a asumir que la resistencia, la inductancia y la capacitancia van a ser constantes a través de todo el análisis. Esas serían nuestras condiciones iniciales. De acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje del circuito es igual a la sumatoria de la caída de todos los voltajes de los componentes. La caída de voltaje en el inductor es igual a la inductancia L por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. La caída de voltaje en el resistor no es más que la ley de Ohm, corriente por resistencia. ¿Así de fácil? ¡Sí! El voltaje a través del capacitor es un poco diferente, dado que este equivale a 1 sobre la capacitancia por la integral desde 0 a todo el tiempo que nosotros tengamos encendido el circuito de la corriente por la derivada del tiempo. Pero como nosotros queremos encontrar las derivadas de estas ecuaciones, porque esa es la definición de una ecuación diferencial, tenemos que cambiar esta integral. Sabemos que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo. Por lo tanto, la carga es la integral de la corriente con respecto del tiempo. Entonces, al final, la ecuación del voltaje a través del capacitor no sería nada más que 1 sobre la capacitancia por la carga. Pero ahora tenemos otro problema. ¡Me lleva la pinche chingada! Con el capacitor estamos trabajando con cargas, mientras que con el resistor y con el inductor, por el momento tenemos las ecuaciones en función de corriente. La forma más fácil para tener a todos los componentes con la misma variable es poner todos los voltajes en función de las cargas y no de la corriente. Es decir, ayudándonos de esta fórmula, podemos cambiar las otras dos ecuaciones. Es decir, como sabemos que la corriente es la derivada de la carga con respecto del tiempo, el voltaje a través del inductor sería igual a la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto del tiempo. El voltaje a través de la resistencia sería la resistencia por la derivada de la carga con respecto del tiempo. Con esto ya tendríamos los tres componentes en función de la misma variable. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Y ya podemos comenzar a formar nuestra ecuación diferencial. Como les dije al inicio del video, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff para encontrar la ecuación del voltaje. De esta forma tendríamos el voltaje inicial es igual a la caída de voltaje del inductor más la caída de voltaje en el resistor más la caída de voltaje a través del capacitor. Si sustituimos estos voltajes por las ecuaciones que encontramos del lado izquierdo, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. El voltaje inicial es igual a la caída del voltaje en el inductor más la caída del voltaje en el resistor más la caída de voltaje a través del capacitor. Y esta ya sería nuestra ecuación diferencial. Podemos escribir esta ecuación de una forma más estética, ya que sabemos que la resistencia, la inductancia y la capacitancia son valores constantes. Entonces tendríamos la inductancia por Q a la segunda derivada más la resistencia por Q a la primera derivada más 1 sobre C por Q. A esta ecuación se le conoce como circuito de segundo grado, porque su ecuación diferencial es de segundo orden. Es decir, la derivada más grande que tiene esta ecuación es la segunda derivada. A partir de esta ecuación, y teniendo en cuenta condiciones iniciales, podemos resolver con Laplace o con técnicas de ecuaciones diferenciales para encontrar la ecuación que describe el comportamiento del voltaje en el circuito en función del tiempo.
Espero que les haya gustado el video y que hayan entendido un poco más sobre cómo encontrar ecuaciones diferenciales para circuitos de segundo grado. En la descripción les voy a dejar los capítulos de los libros que usé para la teoría de este video, además de mis redes sociales por si quieren ver más del contenido que hago. Para los que aplicaron a la beca Walton y son de Guatemala, les cuento que ya comenzó el proceso de selección. Estén pendientes de la página de la beca, les voy a dejar también las redes sociales aquí abajo para cualquier actualización del proceso.